La noche en que Valentina descubrió la verdad, el aire olía a jazmín y a traición. 7 años de matrimonio, 7 años de entregarse entera a un hombre y a una tierra que creía suya, y todo se derrumbó en el instante en que vio la luz encendida en el granero a medianoche. No había tormenta aquella noche, no había excusa, solo había silencio, y dentro de ese silencio, voces que no debían estar ahí. Valentina Reyes de Montoya tenía 30 años y la clase de belleza que no necesita adornos. Cabello castaño oscuro que le caía por los hombros en ondas suaves, ojos color miel con destellos dorados cuando la luz del sol los tocaba y una piel ligeramente bronceada por las mañanas que pasaba recorriendo los campos de agave junto a su esposo. Era alta, de complexión esbelta, pero con una presencia que llenaba cualquier espacio que habitaba. Y había algo en su manera de caminar, segura y tranquila, que hacía que la gente se detuviera a mirarla sin saber exactamente por qué. Aquella noche iba descalza sobre el pasto húmedo, porque había salido de la cama sin hacer ruido para no despertar a nadie. Rodrigo le había dicho que el capataz necesitaba hablar con él sobre un problema con las mulas, nada urgente, que no lo esperara. Ella había asentido con esa costumbre de confiar que los 7 años de matrimonio habían convertido en algo tan automático como respirar. Pero cuando pasó una hora y luego otra, algo en su pecho comenzó a moverse de una manera extraña. No era miedo exactamente. Era más parecido al presentimiento que se siente cuando el cielo cambia de color antes de que llegue la lluvia. Algo en el viento, algo que no cuadra. Se levantó. Cruzó el corredor de piedra de la hacienda con su camisón blanco flotando alrededor de sus piernas. La luna llena iluminaba el patio central donde las bugambilias crecían en cascadas rojas sobre los muros de adobe. Todo estaba en silencio, los mozos dormían, los perros dormían. Solo aquella luz en el granero parpadeaba como una vela a punto de apagarse. Rodrigo Montoya era todo lo que Valentina había creído que quería cuando tenía 22 años y soñaba con su futuro. Alto, de cabello castaño claro y mandíbula definida, con esa sonrisa de hacendado que abría puertas y derretía voluntades. Sus ojos grises eran el tipo de ojos que te hacían sentir que eras la única persona en el mundo cuando te miraban. Valentina había caído en esos ojos antes de caer en nada más. Se había casado con él creyendo que era un hombre recto, que los Montoya eran familia de honor, que la hacienda San Patricio, con sus campos de agave bajo el cielo de Jalisco, sería el lugar donde construirían algo bello juntos. Empujó la puerta del granero apenas 1 centímetro. No necesitó más. La mujer que estaba con su esposo se llamaba Fernanda Villalba, y Valentina la había invitado a cenar en su mesa 3 veces en los últimos meses. Fernanda era la hija de un comerciante de Guadalajara, recién llegada al pueblo, de cabello rubio y rizos perfectos, vestidos bordados que no eran adecuados para el campo, pero que ella usaba de todas formas como si la vida entera fuera una ocasión especial. Valentina la había tratado con amabilidad, le había enseñado cómo preparar el mole de su abuela, le había presentado a las familias del pueblo, cerró la puerta sin hacer ruido. Caminó de regreso a la hacienda sin apresurarse, porque algo dentro de ella comprendió en ese instante que llorar podía esperar, pero pensar no podía esperar ni un momento. Si te está gustando esta historia, suscríbete al canal ahora, deja un comentario diciéndonos de qué ciudad nos ves y te dejamos un corazoncito. No pares de ver porque esto apenas comienza. Se sentó en el borde de la cama y escuchó los grillos afuera. Contó los años, 7. Contó las veces que había sacrificado algo por ese matrimonio. La carrera que no siguió porque Rodrigo necesitaba una esposa en la hacienda. El viaje a la Ciudad de México que pospuso eternamente porque siempre había algo más urgente aquí. Las noches que esperó despierta cuando él volvía tarde con alguna excusa nueva. Había contado mal todas esas veces. Los había contado como sacrificios de amor y ahora entendía que no habían sido sacrificios de amor, sino el precio lento e invisible de estar con alguien que no te valoraba. Cuando Rodrigo entró al cuarto 1 hora después, oliendo a perfume ajeno, Valentina fingió dormir. No era cobardía, era estrategia. Necesitaba tiempo para decidir quién quería ser después de esa noche. Los días que siguieron fueron los más difíciles que Valentina había vivido, no porque no supiera qué hacer, sino porque sabía exactamente qué hacer, y aún así el dolor de hacerlo era tan físico como una piedra en el pecho que no la dejaba respirar bien. Siguió su rutina con una precisión casi sobrenatural. Se levantaba antes del amanecer, preparaba el café, revisaba los registros de la hacienda, supervisaba a los trabajadores en los campos. Rodrigo no notó nada diferente.
O si lo notó, prefirió no preguntar, que era algo que Valentina aprendería después, era una de sus habilidades principales. La comodidad de no ver lo que no quería ver. Durante esos días silenciosos, Valentina hizo 3 cosas importantes. La primera fue hablar en secreto con don Aurelio, el notario del pueblo, que había conocido a su padre y que tenía la clase de discreción que solo se gana con décadas de guardar secretos ajenos. Le preguntó con cuidado, sin decir más de lo necesario, qué decía la ley sobre los bienes de una mujer casada que había aportado terrenos al matrimonio con su nombre. Don Aurelio la miró largo rato antes de responder, como si estuviera evaluando si ella estaba realmente preparada para lo que vendría. Le explicó despacio. Valentina escuchó cada palabra con la atención de quien está memorizando un mapa para un territorio desconocido. La segunda cosa fue escribirle una carta a su prima Luciana, que vivía en Monterrey y había estudiado administración de negocios. En la carta no decía nada directamente, solo le preguntaba si tenía espacio en su casa por un tiempo, en caso de que Valentina necesitara hacer un viaje largo e indefinido. Luciana respondió en 3 días con una sola línea: «Aquí tienes tu cuarto listo, prima, cuando quieras». La tercera cosa fue la más difícil. Valentina pasó una tarde entera sentada en el cuarto donde guardaba los documentos de la hacienda, revisando todo lo que pertenecía a su familia de origen. Las tierras del norte del rancho, unos 100 hectáreas que su padre le había transferido cuando se casó, como parte del acuerdo familiar, seguían a su nombre. Rodrigo nunca había prestado mucha atención a esos papeles porque los Montoya ya tenían tierras suficientes y aquellas parecían las menos productivas. Lo que Rodrigo no sabía, lo que ninguno de los dos había prestado atención en años de rutina, era que por esas tierras pasaba el único canal de agua natural que alimentaba la mitad de los campos de agave más valiosos de la hacienda. Valentina lo supo esa tarde y decidió no decírselo todavía. Esperó una semana más. Durante esa semana observó a Rodrigo con ojos nuevos, ojos que ya no buscaban amor, sino información. Vio cómo miraba a Fernanda Villalba cuando coincidían en el mercado del domingo, con esa sonrisa ladeada que Valentina había creído que era solo para ella. Vio cómo Rodrigo gastaba sin mesura, comprando cosas innecesarias para la hacienda con el dinero que debían estar ahorrando para el año de sequía que el viejo Esteban, el trabajador más antiguo de San Patricio, ya estaba advirtiendo desde el invierno. Vio todo esto y no dijo nada. La mañana del martes siguiente, Valentina se vistió con su mejor rebozo azul bordado en hilo dorado, se trenzó el cabello con cuidado y bajó a desayunar como cualquier otra mañana. Rodrigo estaba leyendo el periódico. Le sirvió café sin mirarlo. Comió su pan con tranquilidad y cuando él levantó la vista para decirle que esa tarde llegarían unos compradores de Guadalajara interesados en el agave, Valentina asintió y dijo que era una buena noticia. Esa tarde, mientras Rodrigo recibía a los compradores en la sala principal de la hacienda, Valentina terminó de empacar sus 3 bolsos. Y era solo lo esencial: sus documentos, su ropa de lana, las cartas de su madre, el relicario de plata que había sido de su abuela. Llamó al mozo de mayor confianza, un hombre de 50 años llamado Crisanto, que había conocido a su padre y que la había visto crecer. Le pidió que preparara el carro. Le dijo que iba de viaje. Le dio las gracias con una formalidad que Crisanto entendió sin necesidad de más explicación, porque los hombres buenos siempre entienden cuando una mujer está salvando su vida. Salió por la puerta trasera de la hacienda mientras adentro se escuchaban las risas de la reunión de negocios. No se despidió de Rodrigo. No dejó carta, solo dejó la llave de su cuarto sobre la mesa del comedor con la misma sencillez con que se devuelve algo que ya no te pertenece. El camino a Monterrey duraba 2 días en carro y Valentina los pasó mirando el paisaje cambiar del verde de Jalisco al ocre y naranja del norte y sintiendo cómo cada kilómetro que avanzaba el nudo en su garganta se aflojaba un poco más. No lloraba, o si lloraba era de noche cuando nadie podía verla, con la cabeza recostada en la ventana del carro y los ojos fijos en las estrellas que eran iguales en todas partes. Y eso, por alguna razón, la consolaba. Luciana la recibió en la puerta de su casa de Monterrey con un abrazo largo y sin preguntas. Era 3 años mayor que Valentina, de cabello negro muy liso y esa clase de carácter firme que se construye cuando una mujer decide muy joven que el mundo no va a decidir por ella. Le tenía preparado el cuarto de la esquina, con ventana al jardín y una jarra de agua fresca sobre la mesita. Esa noche, sentadas en la cocina con tazas de chocolate caliente, Valentina le contó todo.
Luciana la escuchó sin interrumpir. Cuando Valentina terminó, su prima guardó silencio un momento y luego preguntó una sola cosa. ¿Sabes exactamente lo que tienes a tu nombre? Sí, respondió Valentina. ¿Y se lo explicó? Luciana sonrió con una sonrisa que no era de alegría, sino de algo más parecido a la admiración. Mañana vamos a hablar con mi abogado, dijo. Los meses que siguieron fueron los más intensos que Valentina había vivido. Luciana tenía una pequeña empresa de distribución de productos artesanales que vendía a tiendas de la Ciudad de México y de algunas ciudades del norte. No era una empresa grande, pero era sólida, y Luciana tenía una mente para los negocios que Valentina fue descubriendo con admiración creciente. Valentina comenzó a ayudarle con la contabilidad, que era lo que mejor sabía hacer después de años de llevar los registros de la hacienda. Pero pronto fue haciendo más. Comenzó a visitar a los proveedores, a negociar precios, a abrir nuevas rutas de distribución. Tenía un instinto natural para ver las conexiones entre cosas que otros no conectaban, para anticipar problemas antes de que ocurrieran, para construir confianza con la gente de una manera que no se aprendía en ninguna escuela. Al tercer mes, Luciana le ofreció una sociedad formal. Al quinto mes, Valentina ya estaba manejando la mitad de las operaciones. Y en todo ese tiempo, fue aprendiendo también otras cosas. Fue a clases de derecho mercantil 2 noches a la semana. Leyó todo lo que pudo sobre administración de tierras y contratos agrarios. Escribió cartas a don Aurelio para mantener al tanto los asuntos legales de sus terrenos en Jalisco, sin revelar nada todavía, solo asegurándose de que todo estuviera en orden y a su nombre. Rodrigo le mandó un mensajero al mes de su partida. La carta decía que debían hablar, que había cosas que explicar, que por favor regresara. Valentina no respondió. Rodrigo mandó otro mensajero a los 2 meses. Esa carta era más larga y más urgente. Tampoco respondió. Al tercer mes llegó una carta que no era de Rodrigo sino del abogado de los Montoya, con un tono formal y levemente amenazante que mencionaba obligaciones maritales y bienes compartidos. Esa carta sí la respondió Valentina a través de su propio abogado en Monterrey, con una precisión quirúrgica que dejó a los Montoya en silencio por varios meses. Lo que Valentina no supo hasta mucho después fue lo que había estado ocurriendo en la Hacienda San Patricio durante su ausencia. Rodrigo Montoya tardó exactamente 4 semanas en comprender la magnitud de lo que había perdido, y no me refiero a Valentina como persona, porque para ser honesto, ese entendimiento le llegó mucho después y de una manera más dolorosa. Me refiero a lo que comprendió primero, que era el nivel de todo lo que ella hacía y que él jamás había visto porque nunca se había tomado el tiempo de mirar. La hacienda comenzó a mostrar sus costuras. La primera señal fue el desorden en los registros. Valentina había llevado durante 7 años la contabilidad de San Patricio con una disciplina que parecía natural porque ella lo hacía natural, pero que en realidad era el resultado de horas invisibles de trabajo meticuloso. Cuando ella se fue, nadie tomó esa tarea con la misma atención, y en pocas semanas los números empezaron a no cuadrar de maneras que ponían nervioso al capataz. La segunda señal fue el problema del agua. El verano llegó ese año con una sequía que el viejo Esteban había advertido y que nadie había querido escuchar. Los campos de agave comenzaron a necesitar más irrigación de lo habitual. Y fue entonces cuando los trabajadores descubrieron que el canal principal, el único canal natural que alimentaba los campos del lado oeste de la hacienda, cruzaba por una franja de tierra que no estaba a nombre de los Montoya. Estaba a nombre de Valentina Reyes. Rodrigo tardó 2 días en entender completamente lo que eso significaba. Cuando lo entendió, el color se le fue del rostro de una manera que sus propios mozos recordarían años después. Sin ese canal, sin esa agua, los campos más productivos de San Patricio morirían en una temporada de sequía. Y sin esos campos, la hacienda perdería más de la mitad de su valor. Mandó llamar a su abogado esa misma noche. El abogado revisó los documentos y le dijo lo que Rodrigo no quería escuchar. Los títulos estaban perfectamente en orden, transferidos legalmente a nombre de Valentina antes del matrimonio, nunca integrados a los bienes comunes por un error de descuido que ahora no tenía remedio. Valentina no había hecho nada ilegal, solo había conservado lo que siempre había sido suyo. Rodrigo pasó esa noche caminando por el corredor de la hacienda, que de repente le parecía más oscuro y más estrecho que antes. Fernanda Villalba, de que para entonces se había instalado en el pueblo con la expectativa no muy disimulada de que algo definitivo ocurriría entre ella y el hacendado, comenzó a notar también que Rodrigo estaba diferente, más silencioso, más ausente.
Cuando le preguntó qué ocurría, él respondió con monosílabos. Cuando ella insistió, él se molestó de una manera que a Fernanda no le gustó, porque Fernanda era una mujer que sabía exactamente cuánto pesaba su encanto en una balanza y sabía también cuándo ese encanto estaba empezando a no alcanzar. Los meses de sequía fueron duros para la hacienda. Rodrigo tuvo que pedir un préstamo para sostener la producción. Los compradores de Guadalajara, que había recibido con tanta fanfarria el día que Valentina se fue, regresaron con precios más bajos, porque corrió la voz de que San Patricio estaba en dificultades. El capataz de mayor experiencia encontró trabajo en otra hacienda y se fue sin hacer ruido. Esteban, el viejo trabajador que sabía más del agave que nadie, se enfermó y pasó semanas en cama. Y en todo ese tiempo, el nombre de Valentina seguía apareciendo en los documentos, en los títulos de tierra, en los registros de agua, en la memoria de los trabajadores que la recordaban con un respeto callado y genuino que ningún discurso podría haber comprado. Rodrigo comenzó a escribirle cartas largas que ya no mandaba a través de abogados, sino con su propia letra, cartas que hablaban de error y de tiempo y de conversaciones pendientes. Las cartas llegaban a Monterrey. Valentina las leía, las guardaba sin responder, no porque no sintiera nada. El dolor no desaparece así de fácil, y Valentina era honesta consigo misma para admitirlo. Y 7 años no son 7 días. Había noches en que recordaba cosas buenas, cosas que sí habían sido reales aunque estuvieran mezcladas con la mentira, y esas noches eran las más complicadas de atravesar. Pero había aprendido algo importante en esos meses de reconstruirse, que el dolor y la claridad pueden existir juntos, que una puede llorar por la noche y levantarse al amanecer con la misma determinación de antes, que el corazón roto y la mente firme no se contradicen. Y su mente era muy firme. Cuéntanos de qué ciudad nos ves, deja tu comentario y te dejamos un corazoncito. Y si aún no te has suscrito, este es el momento, porque lo que viene en la historia es lo que todos estaban esperando. El regreso de Valentina Reyes a Jalisco ocurrió 1 año y 4 meses después de su partida. En una mañana de octubre, cuando el cielo tenía ese azul profundo que solo aparece después de las lluvias de septiembre, llegó en un coche distinto al que había salido, con Luciana a su lado y con un maletín de cuero sobre el asiento que contenía documentos que habían tardado meses en preparar con cuidado. No fue directamente a la Hacienda San Patricio, fue primero al pueblo, a la oficina de don Aurelio, que la recibió de pie con una expresión que mezclaba alivio y algo parecido al orgullo. La Valentina que había salido de ese pueblo era una mujer que sabía lo que tenía, pero no sabía del todo cómo usarlo. La que volvía lo sabía. Pasaron 2 horas con don Aurelio revisando documentos, firmando los últimos papeles de una negociación que Valentina había estado construyendo desde Monterrey durante meses. Cuando salieron de la notaría, todo estaba en orden. La noticia llegó a la Hacienda San Patricio antes que ella, porque en los pueblos las noticias viajan con una velocidad que no necesita telegrama. Para cuando el coche de Valentina giró en el camino de tierra que llevaba a la hacienda, Rodrigo ya estaba en el pórtico. Valentina bajó del coche con la misma calma con que había salido. Llevaba un vestido de algodón azul marino y un rebozo bordado que su prima le había regalado. El cabello suelto sobre los hombros, los ojos dorados en la luz de la mañana. Rodrigo bajó los 3 escalones del pórtico. Se veía distinto, no de una manera dramática, sino de esa manera discreta en que el tiempo y el error marcan a una persona cuando ésta finalmente deja de resistirse a mirar la verdad. Tenía ojeras, había algo en su postura que ya no tenía la misma seguridad de antes. «Tania Valentina», dijo. Su voz tenía una textura diferente. No era el tono de hacendado que ella había conocido. Era algo más parecido a la voz real de alguien que ha estado solo con sus propios errores por demasiado tiempo. «Don Rodrigo», respondió ella con una formalidad suave que era más contundente que cualquier acusación. Le pidió que hablaran adentro. Él asintió y se hizo a un lado para dejarla pasar. Un gesto pequeño, pero que los dos entendieron tenía un significado mayor que la simple cortesía. Se sentaron en la sala principal, donde Valentina había servido café cientos de veces. Ahora era ella quien habló primero, le explicó con claridad y sin crueldad lo que había decidido. Las tierras del norte, que ya eran legalmente suyas, sin ninguna ambigüedad, habían sido transferidas a una empresa que ella y Luciana habían constituido en Monterrey.
Esa empresa estaba dispuesta a firmar un contrato de uso del canal de agua con la Hacienda San Patricio, un contrato justo, con condiciones claras y plazos definidos que permitiría a San Patricio continuar operando con normalidad durante los próximos años. No era venganza, era un trato de negocios. Rodrigo la escuchó sin interrumpir. Cuando ella terminó, guardó silencio un momento y entonces preguntó, con una voz que no intentaba disimular nada: ¿por qué no simplemente cortaste el agua? Valentina lo miró. «Porque no soy como tú», respondió. Simple, sin dramatismo, sin crueldad, solo la verdad. Rodrigo bajó la vista. En ese instante, en ese salón donde tantas cosas habían ocurrido, si algo en él se terminó de romper de una manera que ya no tenía remedio y que él sabía que no tenía remedio. No era el agua, ni los campos, ni los documentos. Era la comprensión de lo que había tenido y de la manera en que lo había desperdiciado. Firmaron el contrato esa misma tarde. Fue un proceso formal, con don Aurelio como testigo, con las firmas en los lugares correctos y los sellos en los papeles correctos. Valentina firmó con una letra clara y firme. Cuando terminaron, se levantó para irse. Rodrigo la acompañó hasta la puerta y en el umbral se detuvo un momento. «Quiero que sepas», dijo, «que me arrepiento. No de la manera en que uno dice esas palabras cuando quiere algo a cambio. Me arrepiento de verdad». Valentina lo miró un momento. «Sé que sí», respondió, «y eso ya no cambia nada, pero sé que sí». Salió al sol de octubre y subió al coche donde Luciana la esperaba con esa sonrisa de prima que no necesita palabras. En los años que siguieron, la empresa de Valentina y Luciana creció de maneras que ninguna de las dos había imaginado completamente. Los productos artesanales se convirtieron en una marca reconocida en 5 estados. Valentina abrió una oficina en Guadalajara, en un edificio con ventanas que daban a la plaza y donde ella llegaba cada mañana antes que todos y se quedaba después de todos, no porque no tuviera vida fuera del trabajo, sino porque el trabajo era ahora una expresión de lo que era, no una obligación de lo que se esperaba de ella. Compró una casa pequeña en un pueblo cerca del lago de Chapala, con un jardín donde crecían bugambilias rojas. No porque quería imitar nada, sino porque le gustaban las bugambilias y ahora podía tener lo que le gustaba sin pedirle permiso a nadie. Hubo un hombre, después, un médico de Guadalajara llamado Emilio, de cabello castaño, con algunas canas prematuras y una paciencia genuina que no era debilidad sino otra clase de fortaleza. Con él, Valentina aprendió la diferencia entre lo que había tenido antes y lo que podía tener ahora. No fue una historia inmediata ni sencilla, porque Valentina era una mujer que ya sabía que el amor necesita tiempo para verificarse, no para imaginarse. Pero fue una historia verdadera. La Hacienda San Patricio continuó funcionando bajo el contrato que habían firmado. Rodrigo cumplió con sus pagos con puntualidad, lo cual le decía a Valentina que algo en él había cambiado, y aunque ese cambio ya no le concernía más allá de los márgenes del contrato. Fernanda Villalba se casó con un comerciante de Guadalajara 2 años después. Valentina lo supo por los rumores que llegan siempre, aunque no los busques. Y no sintió nada en particular, que es tal vez la señal más clara de que uno ha seguido adelante de verdad. Lo que Valentina sí sintió, con una certeza que creció en lugar de disminuir con el tiempo, fue que la noche en que caminó descalza sobre el pasto húmedo hacia el granero y luego regresó a sentarse en el borde de su cama a pensar, no había sido el final de su historia, sino el comienzo de la única historia que valía la pena vivir. La suya propia. 7 años de matrimonio le habían enseñado a ser esposa de alguien. Lo que vino después le enseñó a ser ella misma. Y resultó que ella misma era mucho más de lo que cualquier hacienda podía contener.